motivo de visitarlos esta mañana es para compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido desde el momento o desde la ocasión en que decidimos tomar la carrera y finalmente concluirla y desarrollarnos como profesionales en ella. ¿Qué es lo que me trajo personalmente de la contabilidad? Bueno, tengo que ser sincero, ¿no? Al principio no estaba muy convencido, como todo joven quizás que no tenía una orientación vocacional. Entonces estuve decidiendo entre varias opciones, tomar alguna. Y bueno, finalmente caí en la decisión de estudiar la contabilidad. Fui conociendo la carrera poco a poco y me fui, como se dice popularmente, me fui enamorando de la carrera, pero poco a poco. ¿Por qué? Porque fui entendiendo el papel importante que desempeña dentro de las organizaciones, dentro de las entidades, como le decimos ahora, a raíz de la aparición de las NIF, ¿no? Que privilegia este término, o sea, utiliza más el término de decir entidad, ¿no? Los administradores le dicen organización, por ejemplo, entonces es lo mismo. Sin un curso de administración le dicen organización, se está refiriendo a las entidades. Okay. Entonces, el papel importante que cumple la contabilidad es, en primer lugar, informativo. Construimos una información a partir de una serie de datos hasta llegar a los reportes, que vienen a ser un resumen de toda esta información y que lo conocemos como los estados financieros. Sin estados financieros, sin un buen sistema contable, no podríamos tener información que nos permita o que les permita a quienes tienen esa responsabilidad tomar decisiones. Tomar decisiones ahora es un proceso continuo dentro de la administración y sin el apoyo de ese sistema contable, sin el apoyo de la contabilidad, la información que les suministra la contabilidad, no podrían tomar esas decisiones ni oportunas ni acertadas. Entonces, una decisión acertada en función de una información correcta que refleje la realidad. Por eso, con el tiempo se han ido construyendo las normas de contabilidad. Hace pocos años teníamos todavía la vigencia de las normas internacionales de contabilidad y a raíz de la globalización tenemos las NIF. Estamos, como dijo algún colega en una conferencia que escuché algunos años atrás, en el mejor momento de la contabilidad a nivel mundial. O sea, ustedes tienen el privilegio de acceder a la profesión o al desarrollo de la profesión cuando está en su mejor momento. No solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. ¿Por qué? Debido a la exigencia de cumplir con esos estándares mundiales, entonces también se eleva el nivel de la profesión a nivel nacional. ¿Sí? Lo que estudiamos como contadores ahora, las normas para el registro, que son las NIF, no tienen solo vigencia aquí. O sea, usted estudia aquí, lo aprende bien y puede ir a trabajar al extranjero con el conocimiento de esas normas, ¿no? Pero tiene que aprenderlas bien. Entonces los animo a estudiarlo a profundidad, ¿no? Para que que entiendan bien en los conceptos y luego el manejo práctico. Es decir, cómo vamos a registrar de forma práctica cada una de las transacciones o operaciones que realiza la empresa, que no solo son económicas, ¿cierto? Transacciones de tipo financiero y otras que resultan en obligaciones debido a la firma de un contrato. Entonces, siempre estar atento a la naturaleza económica de la transacción para poder registrarla de la manera correcta. Como les vuelvo a repetir, esto es importante para todas las entidades. Si pensamos en el Estado, por ejemplo, como una entidad, el Estado es una entidad globalmente. Dentro de ella, bueno, hay otras organizaciones también, ¿no? Otras entidades, subentidades que podríamos decir. Están los ministerios. Entonces, cada ministerio, y a su vez ese ministerio tiene también sus divisiones o tiene otras dependencias del Estado. Imagínense construir toda esa información. ¿Existe la contabilidad del Estado? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Ahora que, bueno, son jóvenes, quizás están recién accediendo a cierta información con respecto al funcionamiento del Estado. El Estado tiene también una cuenta, o sea, tiene una contabilidad. ¿Cómo se llama esa contabilidad? Gubernamental. Y ya, digamos que ese es el sistema, sí, pero si vamos a la contabilidad, o sea, al conjunto de reportes, de informes que se emite,
para el Estado por la aplicación de la contabilidad gubernamental. ¿Sabe cómo se llama? ¿La SUNAT? ¿La SUNAT? No, la SUNAT es una entidad del Estado que cumple dos funciones. Una, verificar la liquidación correcta de lo que es una entidad, no una organización. Parte fundamental es la planeación, ¿sí? Y ellos hablarán de planeamiento estratégico, cuando hacen planes de largo plazo y así sucesivamente. Pero nuevamente el corazón, las decisiones, o sea, una de las columnas para tomar buenas decisiones es tener la información contable lo más cercana a la realidad, que refleje la realidad, ¿no? De ahí la importancia que tienen las NIF, ¿no? La Norma Internacional de Información Financiera, ¿sí? Entonces, la contabilidad que se haga bajo NIF o en función de las NIF será la mejor herramienta que tenga cualquier administrador para tomar decisiones. Y es un elemento trascendental, importante. Sin él no se tiene nada. Si usted no sabe realmente cuánto gana, ¿no? ¿Cuál es su utilidad? O cuál es el costo real de producir determinados bienes o ofrecer un servicio, no está en condiciones de competencia real, no. Más o menos, ¿qué sucede con el emprendedor en el Perú mayormente? Cuando quiere tomar una decisión de fijar un precio, lo hace por estimación. O sea, ya conozco el mercado, más o menos quiero ganar esto y esto. Y bueno, algún éxito consigue. Pero cuando ya es sometido, ¿no?, a una competencia rigurosa, de repente viene un empresario extranjero, ¿sí?, colombiano, chileno, ¿no? ¿Y qué sucede con la empresa peruana? Ya no llega a ese nivel. ¿Por qué? Porque ya el empresario peruano se acostumbró a solamente, como dicen, a estimar o poner un precio, calcular un precio de venta que debe colocar su producto, pero solamente por costumbre, o sea, porque ya el mercado está así, ya yo pongo este precio. Entonces, para determinar ese precio, ¿qué sería lo mejor? Conocer bien el costo, pero al detalle, así al centavo, así como nos viene la cuenta del banco, ¿no? Si usted tiene tarjeta de crédito, ¿qué dice el banco? Cargo por tal motivo y le dice 29.33 céntimos. ¿Quién usa 33 céntimos? Nadie, ¿no? Entonces, ¿alguien maneja acá 1 céntimo, 2 céntimos para comprar algo? Yo no, esas monedas no las veo hace tiempo. Pero el banco sí le coloca, ¿no? Exactamente 29.33 céntimos. ¿No? Otro concepto, 16.66 céntimos. Y así le va sumando, ¿no? Entonces quiere decir que tienen importancia, tienen relevancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el costo también, así, la precisión. Si usted no tiene un costo preciso, su precio tampoco lo va a poder manejar bien. Y en términos de competencia empresarial, un precio que no se maneja bien puede significar inclusive la quiebra de la empresa, ¿no? Mejor nos dedicamos a producir otra cosa, cambiamos de línea de producción. Nuevamente la contabilidad ayuda bastante, ¿no es cierto? Por el lado de los costos. Como usted ve, la contabilidad es diversa, tenemos mucha información que manejar, pero también podemos especializar, ¿okay? Está en la parte tributaria, alguien comentó por ahí lo de la ciudad, te lo voy encaminando si le gusta eso. Recuerde, dos aspectos, ¿no? Administrativo y tributario. Primero se acaba lo tributario y luego lo demás es todo administrativo. La cobranza coactiva, esa administración, eso ya no es tributación propiamente. Por otro lado tenemos la contabilidad gubernamental, es toda una especialidad. Usted no tiene idea de lo frondoso, o sea, lo amplio que es la contabilidad gubernamental, es toda una especialidad. Se lo digo porque, bueno, mi padre también es contador público, ya tiene más de 30 años trabajando en contabilidad gubernamental, la conoce al dedillo, es una enciclopedia. Digo, si quiero consultarle algo de eso, le pregunto, pero con cuidado, mirando mi tiempo, ¿no? Porque me voy a empezar a hablar de una historia bien larga, entonces se demora en un tema 2 o 3 horas, porque él es una enciclopedia viviente de la contabilidad gubernamental. Ha pasado por cargos muy importantes donde ha podido ver muchas cosas, ¿no? Un aspecto es cuando ha tenido que manejar presupuestos en los cuales hay inversión del Estado y de una entidad extranjera. Entonces ahí hay que hacer los dos tipos de reporte.
imagínense, ¿no? Por ejemplo, cuando invierte la USAID, en esa época no se llamaba así, se llamaba AID, ¿no? Ahora es USAID. Entonces, por un dinero que ponía el AID y otra parte pone el Estado peruano para el desarrollo de un proyecto. Entonces, hay que reportar cómo se está gastando y cuánto de ese presupuesto que tenían estos proyectos ya se ejecutaron y qué es lo que falta. Entonces, reportar eso al Estado, a la entidad internacional. Otra experiencia que él tiene interesante es cuando ha estado del contador general de un ministerio. Entonces, toda la responsabilidad del ministerio. Y una anécdota también interesante, porque él empezó con el gobierno de Fujimori en los últimos años, entró por esa época, pasó ese gobierno, entró el de Paniagua, pasó el de Toledo y recién ahí renunció porque ya se fue. Es una responsabilidad bien grande, ¿sí? Ser el contador general de un ministerio. Entonces, como le digo, si yo le consulto a la gubernamental, ahí ya me paso hora tras hora tras hora. Entonces, prefiero así, de muy de cuando en cuando, no solo si exige la circunstancia. Y mi experiencia personal, por ejemplo, he trabajado muchos años en costos, ¿no? En costos industriales. Entonces, para mí el costo, calcular el costo de algo, es sumamente interesante. Lo que yo veo en los colegas que mayormente siempre lo están llevando para un lado, ¿no? Porque ¿qué tiene el problema de los costos? Que hay que ser bien minucioso y bien paciente para identificar cada uno de los elementos del costo, ¿no? No sé, creo que todavía no llegan ustedes a ver ningún curso de contabilidad de costos, pero ahí lo importante es identificar plenamente los tres elementos del costo de producción, ¿no? La materia prima, la mano de obra directa y los otros costos indirectos de fabricación. Si usted tiene bien claros los conceptos, por ahí va identificando ya el costo del producto. Ahora, depende de la forma en que se produce, va a tener que elegir un sistema de costos u otro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo producir tarjetas personales de presentación como una imprenta y producir mantequilla como lo hace Aricor, ¿cierto? Hay diferencia en los tipos de procesos, sí, bueno, los productos son distintos, pero vamos al hecho. Cuando se trata de tarjetas personales de presentación, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Pedido específico. Entonces, si yo voy a producir tarjetas personales, me pide 1 millar, yo no voy a pensar, voy a hacer 5 millares, le vendo uno al que me encargó y me guardo los otros 4 millares para vendérselo a otra persona. Eso se puede hacer, no le sirve a nadie más. ¿Ya? Entonces, es un tipo de producción por la orden específica de trabajo, ¿no? O orden de trabajo. Lo mismo pasa en otro tipo de productos. Por ejemplo, ¿no? Los que compran yates, ¿no? Los barcos estos pequeños, lujosos, ¿no? Compran un yate. Ningún yate es igual a otro. Se pide el tipo de material, el tipo de distribución interna dentro del yate, donde está la cocina, ¿no? Los dormitorios, etc. Entonces, el yate se construye de acuerdo a su pedido. Los aviones son iguales, ¿no? Las joyas, se encarga una joya, un collar con, no sé, 17 rubíes, una esmeralda y de cierta forma, ¿cierto? Dice, ¿no? Entonces lo pide específicamente y eso tiene un tipo de costeo, un sistema de costos que se llama costos por órdenes de producción. Y cuando se trata de producir mantequilla, compramos la leche, la procesamos, ¿no? Pasa varios procesos hasta que llegamos a la mantequilla y las barras que salgan, por ejemplo, de 100 gramos de mantequilla. 100 barras de 100 gramos me salen, no sé, 2 millones de barras. Las puedo almacenar, ¿no? Alguien pide una cantidad de barras de mantequilla, se les entrega y todavía puedo guardar el resto y lo sigo vendiendo. Es otro tipo de producción. Además, la leche, ustedes saben, ingresa la leche primero a un proceso común, la pasteurización de repente, y después ya se separa según lo que se quiera producir. Yogur por acá, queso, leche y así por el estilo. Entonces, identificar bien los costos, en mi caso, que es lo que más he trabajado, para mí es un ejercicio interesante.
y que por supuesto nos ayuda o ayuda a la organización, a la empresa, a la entidad a establecer bien su costo de producción, lo que le llevará finalmente a establecer un precio que le permita mantenerse dentro de la competencia de la industria en la que se no sé si desean preguntar algo. Bien, si desean hacer alguna pregunta, este es el mejor momento. ¿Sí? Adelante. Mi nombre es Ana Lucía y la pregunta es, ¿cuáles son los principios de la contabilidad generalmente aceptadas hoy en día? Ya. La inquietud va por el tema de que ya no estamos hablando mucho, nos estamos refiriendo mucho a los principios de contabilidad generalmente aceptados. En realidad estos principios ya se han integrado a las normas, a las NIF. No están declarados de manera específica, pero sí están integrados en todas las normas. Y sobre todo esto se puede apreciar cuando uno lee el marco conceptual. Entonces, una buena recomendación para todos los contadores, ¿no? A todos los que dicen contador, lea bastante, no digo lea bastante. ¿Por qué? Porque ahora las NIF son las que van a cambiar o han cambiado ya toda la manera de hacer los registros. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener los 15 principios de contabilidad generalmente aceptados, que integran, digamos, la legislación nacional, tenemos principalmente las NIF, que tienen dos hipótesis fundamentales, ¿no? La del devengado o realización y la empresa en marcha. Son las dos hipótesis fundamentales sobre las que el marco conceptual establece deben girar o deben sostenerse todas las normas internacionales de información financiera. ¿Otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Einer Arias Llanos. Sí. ¿Cómo refleja el estado de ganancias y pérdidas en la contabilidad? Ya, el estado de ganancias y pérdidas. Actualmente ya no le llamamos así, preferimos otro término, estado de resultados. ¿Cómo refleja la contabilidad? Más bien preguntaríamos qué refleja, o sea, qué aspecto de la empresa refleja el estado de situación o el estado de resultados. El estado de resultados lo que hace es evaluar la gestión, nos sirve para evaluar la gestión, para los que administran. Para los contadores es la determinación del resultado del ejercicio del periodo. ¿Por qué decimos resultado? Antes solíamos decir de las utilidades. Lo que sucede es que no siempre son utilidades, ¿no? A veces hay pérdidas. Entonces, el estado de resultados lo que refleja es precisamente el resultado que obtenemos al final del ejercicio. ¿Sí? Nuestros ingresos principales de toda organización son por las ventas. Empezamos con los ingresos y vamos descontando todos los gastos del periodo hasta el final, en que determinamos si hemos obtenido utilidad o pérdida, lo que antes se llamaba ganancia o pérdida. Más o menos yo lo que hago en mis clases cuando hablo del estado de resultados para introducirlo, ¿no? Alguien que no sabe nada de contabilidad, no sabe nada de contabilidad, no tiene idea, lo que le digo es, puede compararlo más o menos a lo que hace un cevichero. O sea, alguien que vende su ceviche en carretilla, ¿sí? Compra todos sus materiales, tiene un dinero, compra todos los materiales, entonces empieza su operación. Se ubica en una esquina, en un mercado y empieza a vender el ceviche. ¿Sí? Si es verano, lo venderá rapidito. Ya. Entonces, ¿qué hace esta persona al fin del día? Tiene todo el dinero que le ha ingresado, ¿sí? Todo lo que ha cobrado por las ventas de su ceviche, y entonces lo que hace es, pues, para saber si ha ganado o cuánto ha ganado en el día, ¿qué hace? Le empieza a restar todos sus gastos. ¿Qué gastos? El costo del pescado, de todos los materiales que ha digamos, en los que ha invertido, ¿no? Que ha comprado para obtener o para elaborar su ceviche, su pasaje, el impuesto que le cobran, ¿no? Por ubicarse en la vía pública, ¿sí? Hay una tasa que se paga, y así de repente su alimentación también, ¿no? Lo que comía en ese día, su almuerzo. Entonces todos esos gastos los restas y al final tiene una diferencia. Esa diferencia, si es positiva, son ganancias, son utilidades.
Y si es negativa, será pérdida. O sea, de repente estoy vendiendo el servicio muy barato y no me sale a cuenta, ¿no? O sea, no me produce ganancias, beneficios económicos. Lo mismo, análogamente, es en toda empresa. Obviamente no es una cuenta tan fácil, ¿no? Por lo mismo, entonces, la contabilidad lo que hace es de manera científica identificar todos los ingresos y todos los gastos del periodo, y entonces una vez que está clasificado, después de un análisis, hacer lo propio, lo mismo, análogamente, hasta llegar al resultado del ejercicio. El resultado es económico, en este caso. Entonces, el estado de resultados lo que va es al aspecto económico, el resultado económico que ha obtenido la empresa o la entidad mediante la gestión durante un periodo. En este caso, siempre el periodo que más utilizamos es el del año, ¿no? 1 de enero al 31 de diciembre. Pero podría hacerse estados de resultados cada mes, cada 15 días, o en el momento que se desee establecer, hacer un corte, ¿no? Como decimos en contabilidad, hacemos un corte a una fecha, o sea, tomamos en cuenta todas las operaciones hasta esa fecha nada más, eso significa hacer un corte, y que refleje la situación o el resultado económico a esa fecha, a ese momento. ¿Otra pregunta? Mi nombre es Karen. Sí. Quería preguntarle si alguna vez le ha tocado auditar una empresa que no tenga al día su contabilidad o que esté desordenada. ¿Qué solución le dio y cuánto tiempo le dio? Ya, bueno, yo no directamente no he sido el responsable, digamos, de emitir el dictamen de una auditoría, pero sí he participado dirigiendo algunos equipos, ¿no?, de auditoría. Entonces, que no esté al día la contabilidad. A ver, generalmente lo que se audita ya son los estados financieros, o sea, ya tiene que estar el estado financiero hecho, o sea, si no, no hay auditoría, o sea, no hay nada que revisar. La auditoría es de los estados financieros, entonces no podríamos decir que no está la contabilidad al día. Es algo que quisiéramos no hacer una auditoría de estados financieros históricos, sino del momento, que sería complicado, ¿no? Eso no ocurre. Cuando se contrata una sociedad de auditoría es para hacer el examen de los estados financieros que ya están hechos. Entonces hablamos de términos históricos, ¿sí? Por ejemplo, las auditorías, ¿cuándo se hacen? En enero, febrero, hasta marzo, quizás, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque ya se elaboró la contabilidad hasta el 31 de diciembre, entonces tenemos esa base para hacer los exámenes. No cabe, digamos, la idea de que la contabilidad no esté al día. Eso es, digamos, otro aspecto, ¿no? La auditoría, como les vuelvo a repetir, se dirige a eso. Están ya elaborados los estados financieros, se hicieron de acuerdo con las NIF, porque ahora el informe, el dictamen final, en un párrafo considera eso, ¿no?, que deben estar elaborados, formulados los estados financieros de forma razonable, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Ya no dice principios de contabilidad generalmente aceptados, eso ya no dice el dictamen. El dictamen dice norma internacional de información financiera. No sé si está contestada la pregunta, yo creo que sí. Mi nombre es Rosicela. Doctor Rojas, quisiera saber el contador de qué se especializa el contador que trabaja en la cuenta general de la República. Ya. La especialidad es contabilidad gubernamental. Inclusive existen las NIF, pero con relación a la contabilidad gubernamental, porque también se le llama contabilidad de tipo social. ¿Por qué? Porque el fin del Estado, ¿cuál es? Primero tenemos que entender eso. Ustedes saben, cuando vamos a llevarle la contabilidad a una empresa, ¿qué es lo que primero preguntamos los contadores? ¿Se tiene ganancias o pérdidas? No, ese es el resultado, antes de eso. Para que vayan entrenando ustedes también, ¿no? Para que se den cuenta que ustedes sí conocen de contabilidad. ¿Qué es lo que se pregunta primero? Digamos a la empresa, muy bien, ya. ¿Cuál es el giro del negocio? O sea, ¿a qué se dedica? ¿No? Porque se dedica a una actividad con el fin de lograr un objetivo empresarial, ¿no? Entonces, en el Estado, ¿a qué se dedica? ¿O cuál es el objetivo principal del Estado? O sea, ¿para qué existe el Estado?
finalmente. El Estado existe para poder cubrir ciertas necesidades básicas de la población. ¿Cuál es su objetivo? Es social. Mientras más población yo puedo atender como Estado, tengo más éxito en términos de gestión, ¿no? Mientras más población atiendo, mejor. Por ejemplo, sacamos este programa Beca 18, ¿no? Se hace todo un proyecto, una planeación, la cantidad de personas que se quiere beneficiar son de repente 15.000, o sea, 15.000 becas 18. ¿Ya? Si yo solamente atiendo 10.000 como Estado, he fallado, porque debía otorgar las 15.000. Entonces su fin es social. Lo mismo en salud, ¿no? Además de educación, en salud y otros temas que son de urgencia para la población. Buenos días, mi nombre es Jorge Arce. Doctor Rojas, ¿por qué es crucial que las empresas se sometan a una auditoría? ¿Por qué es crucial? Bueno, es una verificación externa, ¿no? Como un examen externo, de que la contabilidad se está haciendo de forma correcta. ¿Okay? Porque a veces sucede que por lo mismo ejercicio de la profesión, a veces donde estamos hay una serie de exigencias, ¿no? Y algún detalle puede escaparse, o la información no está elaborada de manera correcta. Es una verificación para los dueños de la empresa, para los que invirtieron en general la empresa, de que todo va correctamente, o sea, todo está correctamente registrado y la contabilidad está reflejándome la realidad financiera, económica de la empresa, es someterla a un examen externo, ¿no? Garantiza también a terceros que quisieran invertir ahí o hacer negocios con esta empresa de que se dedica, sus actividades están debidamente registradas y los resultados que están obteniendo como empresa, que se muestran por la contabilidad, también son los correctos. Entonces, si la empresa está yendo bien y los estados financieros auditados verifican que esa situación se refleja correctamente en los estados financieros, entonces es confiable como para invertir en. Entonces, una contabilidad que no está bien hecha, bien ajustada a la realidad, como que no anima a nadie a invertir. Algo así generó, por ejemplo, la crisis financiera del 2008. Empezamos con el caso Enron, la empresa Enron, en la que una auditora lo benefició, ¿no? Con informes que no se ajustaban a la realidad, inclusive hasta la firma auditora, ¿no? La sociedad de auditoría esta tenía que cerrar y había todo un escándalo mundial por eso. Bueno, empezó por ahí y luego se fue generando con otras situaciones empresariales que supuestamente estaban correctas, de acuerdo con la contabilidad, pero que en realidad al someterlas a un examen más riguroso ya no era así. Entonces todo esto va provocando la crisis financiera mundial. Por eso la importancia de que la contabilidad refleje la situación económica y financiera de